Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Y siempre cantaré de tu majestad. Solo en ti se encuentra toda la vida. Tú eres el Señor de la creación. Coronado en poder, eres digno, Jesús. Toda lengua confiesa que tú eres Dios, Rey y Señor. Eres mi Salvador y mi amigo, Rey lleno de amor. Eres mi Redentor y mi amado Dios. Dios, tú eres la luz que todo ilumina, que resplandecerá en todo lugar. Sé que en ti vivifico toda mi vida. Tú eres el gran Rey de mi corazón. A ti todo el poder, toda gloria y honor. Toda lengua confiesa que tú eres Dios, Rey y Señor. Eres mi Salvador y mi amigo, Rey lleno de amor. Eres mi Redentor y mi amado Dios, Rey y Señor. Tú eres mi Salvador y mi amigo, Rey lleno de amor. Eres mi Redentor y mi amado Dios. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Yo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy. Toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Yo soy
Amigos, hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar reunidos a la distancia, pero enlazados en el corazón y en el espíritu con Dios, para pedirle a Él la sabiduría que necesitamos para esta semana, para agradecerle también sus bondades y cómo Él nos está acompañando en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia. Y la palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, por cuanto tú estás presente en todo lugar. Y en este día de reposo, en el cual dedicamos tiempo especial para meditar en tu palabra, para adorarte en espíritu y en verdad, queremos pedirte, Señor, que tú seas el que nos establezca, nos fortalezca, nos perfeccione, nos purifique, Señor, en estos tiempos difíciles que se van cumpliendo de generación en generación. En cada época, nuestros hermanos han superado situaciones difíciles y nosotros podemos ahora, en este siglo, superar también esta crisis y esta situación difícil. Así como aquellos tomados de tu mano fortalecieron su fe y no solo lograron vencer las crisis de su tiempo, sino continuaron testificando de ti, Padre Celestial, como el Dios verdadero, el Dios único, que en Jesucristo nos das la salvación y la libertad que necesitamos. Que también nosotros en este tiempo venzamos a ese león rugiente, al enemigo de nuestras almas, que está buscando atemorizarnos, que está buscando desviar nuestras miradas, enfocarnos solo en lo material, y podamos superar esas situaciones para ser un testimonio y tener palabras también de sabiduría que provengan de tu palabra, para que otros conozcan de ti, y no solo como un concepto, sino que te conozcan como una experiencia personal de vida. Que nosotros podamos transmitir esa fe genuina, esa fe real en estos tiempos difíciles, confiando de que si tú has cuidado de tus hijos en otras épocas, también lo harás con nosotros ahora en este tiempo. Por eso, Señor, confiamos de que tú nos tomas de la mano y que caminas con nosotros en estos tiempos difíciles. Te damos gracias, Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si
temo estar en el centro de la tempestad. No dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y cuando veo la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y caminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Queridos amigos, hermanos, una semana más tenemos la oportunidad de unirnos en la distancia para meditar en la palabra del Señor. Seguimos creciendo en esta nueva vida en Cristo Jesús. Un enemigo del crecimiento es la desnutrición. Esta no consiste solo en la falta de comida, sino en la falta de una alimentación saludable. Hay personas con suficientes recursos económicos para mantener una alimentación saludable, pero optan por la comida chatarra, la comida sin nutrientes. Lamentablemente este tipo de comida es llamativa y es adictiva,
pero no aporta salud al cuerpo, más bien construye capas de obesidad y problemas adyacentes. Algo similar sucede con las ideas, las cuales junto con nuestras experiencias generan principios y valores. Hay ideas y convicciones saludables y otras no lo son. En el mundo de las ideas pareciera que lo chatarra no tiene importancia, porque como en el caso de la comida no vemos un efecto inmediato del problema. Sin embargo, las malas ideas también construyen capas de impiedad que darán como fruto problemas adyacentes en nuestra vida. A las ideas y convicciones en el ámbito de nuestro espíritu le podemos llamar doctrinas. Son esos fundamentos de nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión, cómo vemos a Dios, cómo vemos al prójimo. Estas doctrinas provocan un comportamiento saludable o enfermo en nosotros. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Por eso cada semana meditamos en nuestro crecimiento vertical y nuestro crecimiento horizontal. Un ser vivo está sano cuando tiene un buen crecimiento vertical y un buen crecimiento horizontal. Esa es la búsqueda constante de nuestras reuniones semanales, el motivarnos a ese crecimiento. La persona piadosa es la que sirve a Dios. Como lo hemos dicho, nadie puede servir, obedecer a Dios si no le ama, y nadie puede amar a Dios si no le conoce. Como sucede con nosotros como seres humanos en nuestras relaciones interpersonales. A quien no conocemos no podemos amar y no podemos obedecer a quien no amamos, ¿verdad? No podemos servirle, no podemos actuar a favor de alguien a quien realmente no amamos. Lo mismo pasa con Dios. Conocer verdaderamente a Dios nos provee de ideas y convicciones sanas. Estas doctrinas fluyen amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Y vivimos comportándonos piadosamente en nuestra forma de vivir, haciendo todo lo que hacemos en la vida para servir y honrar a Dios. Ese es el fruto del crecimiento vertical y del crecimiento horizontal. Que nuestra vida sea una vida de continuo honrar a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Como dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad es un proceso, no es inmediato al acercarnos al Señor. Tenemos, dice el mismo Jesucristo ha dicho, permanecer, alimentarnos de su palabra, de su espíritu, para que entonces seamos verdaderos discípulos, porque los verdaderos discípulos viven en la libertad. Todo este ciclo nos provee nutrientes en el alma, la mente, las emociones y la voluntad, para mantenerlos listos ante las amenazas internas y externas de bacterias, virus y demás peligros de una desnutrición espiritual. Dicha infección de la desnutrición espiritual da como un fruto el odiar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Isaías 32, 6 al 7 dice: porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Hoy tenemos el camino de la piedad abierto para conocer, amar y servir a Dios. Hoy tenemos vigente el tiempo para arrepentirnos y convertirnos por decisión propia en hijos redimidos de Dios. Como Isaías lo dijo hace muchos años atrás, quizás
hablamos muchas ruindades en nosotros, fabricamos iniquidad dentro de nosotros. Hay concupiscencias que fabrican maldad, dejando vacía nuestra alma, dejándonos hambrientos. Otra vez el tema de la desnutrición, quitándole bebida al sediento, dice acá. Mis amados, estamos en una guerra constante, no contra el prójimo, sino contra el sistema que el mismo Satanás ha creado para alejarnos de Dios. Esto lo conocemos como la impiedad. Esa insinuación e insistencia del mal para dejar de confiar en Dios, para echarle la culpa a Dios de nuestras situaciones difíciles, dejar de obedecerle, dejar de amar a Dios, amar lo material, amar el dinero, amar el egoísmo, la vanidad, cuestiones que nos hunden más y más en una triste realidad de la cual después es difícil, no imposible, pero difícil salir a flote. En esta semana quisiera que meditáramos en qué tanto nosotros estamos siendo nutridos correctamente en nuestra vida espiritual. Somos un ser integral, somos cuerpo, alma y espíritu. No podemos separarnos entre nosotros mismos. Lo que pasa en nuestra alma se refleja en nuestro cuerpo, y lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra alma, procede o surge de nuestro espíritu. Quisiera que habláramos esta semana, pudiéramos meditar en la fe radical de Timoteo y las 3 áreas de la piedad del Hijo amado, del especial tesoro de Dios. Antes de meditar en Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo, quisiera que introdujéramos este tema en el pasaje del Antiguo Testamento. Dios me guió a meditar en esta frase dicha por el mismo Dios: serán mi especial tesoro. En mis lecturas bíblicas he logrado terminar la semana pasada la Biblia durante un año. Y el programa que utilicé en esta ocasión concluyó el proceso de la lectura de la Biblia durante un año en los libros de Job, Apocalipsis y Malaquías. Los primeros 2 libros no me sorprendieron que Dios me haya hablado al finalizar la lectura durante un año en Job y Apocalipsis, porque Él ya me ha estado hablando con respecto a estos temas durante los últimos años. Sin embargo, se añadió un nuevo libro simbólico, y es el libro de Malaquías, el profeta Malaquías. Ustedes lo encuentran al final del Antiguo Testamento. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y sus palabras fueron bastante desafiantes para el pueblo de Dios. Es este profeta quien recuerda que el peligro de la religión también es el activismo, el hacer de las ceremonias religiosas una costumbre sin sentido. Lean por favor los 5 capítulos del profeta Malaquías en esta semana y véanse ustedes mismos respondiendo a las afirmaciones y a las preguntas de Dios, porque son muy reveladoras para lo que hay dentro de nosotros. En esta oportunidad, en este día, quiero dirigir nuestra mente hacia la diferencia que Dios le otorga al justo y al malo, lo que Dios ve. Y vamos a leer en Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Papito Dios, queremos, Señor, nosotros también, ser tu especial tesoro. Para ello necesitamos, Señor, hacer ajustes en nuestras vidas. Ser esos hijos que te sirven, te obedecen, te aman y te conocen. Que en este tiempo, Dios, de tanta incertidumbre, de dificultad, de arduo trabajo, también tengamos el ímpetu, el deseo, el interés de nutrir nuestras vidas con tu palabra, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, para ser esos hijos que te honran y por lo tanto hijos que también tienen a su disposición los recursos del reino para vencer cada crisis que se presenta y pues en este caso para poder vencer este año 2020. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las características del mensaje del profeta Malaquías son las preguntas y afirmaciones directas de Dios para con sus hijos. Notemos que Dios no está hablando con los incrédulos, Dios está hablando con su pueblo, con sus hijos. Preguntas que demandan una respuesta y que desnudan la impiedad del ser humano y de aquellos que son sus hijos. A pesar de ser parte del pueblo de Dios, dichas respuestas evidencian la rebeldía que hay dentro de nosotros como seres humanos. Quizás algunos de nosotros no nos atreveríamos a desafiar a Dios con respuestas hirientes, pero nuestros actos suelen ser a menudo desafiantes a la voluntad de Dios. La definición de servir a Dios tiene entre otras connotaciones conocer, amar y obedecer a Dios. Como lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, no puedo yo obedecer a quien no amo y no puedo amar a quien no conozco. Al final todos los seres humanos creyentes e incrédulos servimos o no a Dios por cuanto somos inquilinos de su propiedad. Él, Dios, es el Señor que tiene el título de propiedad sobre este planeta, el universo y el ser humano, incluyéndonos. Por lo tanto, lo que hacemos con nosotros mismos, con los demás y con el planeta y el universo es para servir a Dios o servirnos a nosotros mismos. Así que no hay excusa. Servir a Dios no es el trabajo de un clérigo dedicado en una religión a administrar dichos recursos de esa iglesia. Servir a Dios tiene que ver con lo que hacemos en nuestra existencia entera. ¿Cómo vivimos sobre esta tierra o en el planeta en el que estemos? Si usted se va a la Luna o a Marte, ahí también debe de servir a Dios o no. Pues todo es de Él. ¿Qué dice Primera de Crónicas 29, del 11 al 12, palabras del rey Salomón? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Analicemos las diferencias entre el justo que sirve a Dios y el malo que no sirve a Dios, según Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Note que se lo está hablando al pueblo, a su mismo pueblo, a sus hijos. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, dice Dios, por demás es servir a Dios.
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esas son palabras que nosotros en algún momento hemos dicho también. Porque comparamos cómo vive el cristiano versus cómo vive el impío. Y la envidia empieza a detener nuestro proceso de crecimiento, a darnos un alimento chatarra que provocará desnutrición en nuestra vida espiritual y por lo tanto no dará un buen fruto. Los que no sirven a Dios le dan poco o ningún valor a Dios, no le ven el beneficio de servir a Dios. Por demás es servir a Dios, dicen. No hay beneficios visibles e inmediatos. Este es el subproducto de la era hedonista en la que vivimos y en que hemos sido programados para creer que los beneficios deben ser inmediatos. ¿No le ha pasado eso? Este es precisamente un pensamiento que acompaña a la comida chatarra, como el tiempo promedio que nos sirven una hamburguesa es de 3 minutos. Nos desesperamos cuando mamá está haciendo la comida en casa. Creemos que el amor debe ser instantáneo y que la gente nos debe perdonar en 3 minutos. Entramos al gimnasio y esperamos ver resultados en 3 días. Entramos a la universidad y esperamos obtener el título en 3 meses. Quebrantamos la ley y esperamos resolver con 3 billetes de 100 quetzales nuestro problema legal. Peor aún, en 3 horas nos dan una tarjeta de crédito y creemos que podemos pagar las cuentas de nuestros sobregiros rápidamente. Y no lo es así. Ni en 3 meses, ni en 3 años, quizás en 30 años pagaremos una fortuna por creernos la mentira de los beneficios inmediatos. Note usted, por favor. El error de los beneficios inmediatos es contraria a la ley natural de la siembra y la cosecha. Toda siembra tiene un tiempo de espera para cosechar y si se hace respetando los tiempos de madurez, obtendremos grandes beneficios en la cosecha. ¿Puedes detectar el error del beneficio inmediato en tu propia vida? Los ojos afectados por el error del beneficio inmediato ven falacias. Los malos son prosperados. Escaparon del juicio de Dios, como lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 15. Y esto no es cierto. A pesar de que no caen muertos de inmediato, los pecadores con sus acciones y pensamientos están cavando su propio hoyo. Ya es sabido que quienes ganan dinero de forma ilícita no vivirán lo suficiente para disfrutar de ese dinero. Pues hay otros que se los buscan robar. Quienes viven en el camino de la soberbia y la maldad invierten sus fortunas en la solución a enfermedades, vicios, fornicaciones, asesinatos, etc. ¿Realmente disfrutan de su riqueza? Quien necesita vicios y drogas para sentirse feliz realmente no lo es. Quien vive feliz y en paz no malgasta el dinero, al contrario, lo comparte y lo invierte de forma correcta. Aprendamos de Asaf, el salmista, quien dedicó una melodía de adoración a la envidia que nos dan los malos por su aparente beneficio inmediato. Solo cuando meditó sobre esto, con Dios entendió que estaba equivocado. En el Salmo 73, por favor lea usted el Salmo 73 completamente. Aquí solamente tocaremos unos versículos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Wow, el Salmo 73 es muy revelador con respecto a la envidia que nos provoca ver a los malos prosperando. Qué bueno fuera que en las comunidades cristianas, en las iglesias, realmente sucediera esto, que al entrar en el santuario de Dios pudiésemos comprender el fin de los malos y los frutos de aquellos que amamos y servimos a Dios. Los que no sirven a Dios son aquellos que han sido engañados por el error del beneficio inmediato.
Les aconsejo que tengan cuidado con este tipo de personas, pues son aquellos que lo quieren todo de los demás, pero no están dispuestos a comprometerse con nadie. Exigen pero no dan, demandan pero no devuelven. Son hipócritas, aparentan algo mientras consiguen lo que egoístamente quieren. ¿Ya pensó usted en algunos de ellos? Quizás usted mismo quepa en algunas de estas acciones. Y si no nos cuidamos, y si no cuidamos nuestro camino, podríamos terminar amargándonos en la vida, corroídos por la envidia, incapaces de disfrutar del día a día, siendo malagradecidos. Por el contrario, Malaquías 3, versículos 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Meditemos en la reacción que provoca un ambiente de corrupción y maldad en el mundo a los hijos amados, especial tesoro de Dios. Hablaron a su compañero. Nota usted lo que Malaquías revela, lo que Dios ve de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Fortalecen su fe entre ellos mismos. Se animan a los que quisieron escucharles y ayudaron a algunos a volverse a Dios. No fueron indiferentes ante la actitud de los malos. Actuaron para fortalecer sus creencias, principios y valores. Pensaron en el nombre de Dios. Meditaron en la palabra de Dios y en lo que representa para ellos su Padre. Cuando el mal abunda, sobreabunda el bien. Y los hijos de Dios, en lugar de ignorar la presencia del mal y en lugar de atacar a las personas, se reúnen entre ellos mismos para hacer un fuego más fuerte, leño con leño, creyendo lo mismo, adorando a Dios, se fortalecen para vivir el día a día. La reacción del Padre Celestial es escribir un libro de memoria. Pongan atención a esto, es sumamente importante. Dios conmemora las decisiones acertadas de sus hijos. Como un padre orgulloso por el éxito de su hijo, toma la mejor foto posible, la enmarca y la coloca en un lugar visible en la casa, como un trofeo, un logro de toda la familia. Dios disfruta de los libros de memorias. Mire Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Desde el principio y hasta el fin de la revelación escrita de Dios en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, el Padre Celestial celebra el servicio de sus hijos que le aman y le honran, colocando sus nombres en un libro. Por eso es que testifica en Malaquías 3:17: y serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El hijo que le sirve es el hijo que le obedece, que confía en él, hasta en los tiempos en que pareciera que el malo se sale con la suya. Como pasa en estos tiempos quizás, ¿no? Si el padre ha tenido algún contratiempo, o planificó su regreso en otra fecha, si el Padre terrenal no cumplió con nuestras expectativas,
no nos dio lo que deseábamos, si el Padre tuvo algún olvido y no llegó a tiempo para sostenernos en la caída, ¿dejará de ser nuestro Padre por eso? ¿Se puede etiquetar de malo a un Padre que no cumple con todos nuestros caprichos? En los tiempos de obsequios, de Navidad, de cumpleaños, porque no nos dieron lo que nosotros queríamos, ¿podemos etiquetar a un Padre de malo? ¿Y por qué etiquetamos a Dios, nuestro Padre Celestial, de malo? Por las circunstancias difíciles que vivimos en la vida. Dios tiene en especial tesoro a los hijos que le sirven, que le honran en la vida. Al pensar en esto, Dios me guió a la relación entre el apóstol Pablo y Timoteo, un joven predicador adiestrado por Pablo, de padre griego y de madre judía. Timoteo venció con la tentación de la impiedad, enseñando en el conocimiento, amor y servicio a Dios. La piedad, desde pequeño por su madre. En algún punto de su vida, Timoteo tuvo que tomar la decisión de qué camino seguir, y decidió por la piedad. Fue tan constante en su interés por conocer a Dios que se convirtió en ayudante de Pablo. Con tal currículum que el apóstol le da un encargo muy importante de ministrar a las iglesias difíciles, por el ambiente en el cual se habían levantado, y luchar por mantener a los hermanos en el camino correcto de la cristiandad. Los tiempos siempre han sido difíciles para la iglesia cristiana verdadera, pues hay una constante presión hacia la impiedad, confundiendo la doctrina. De aquí que el papel del pastor Timoteo era importante, como lo es hoy en día el papel de todo cristiano en hablar la verdad. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Pablo estaba encarcelado debido a su testimonio de Jesucristo. Sin embargo, vivía pendiente y organizando a sus siervos para mantener alimentados con una buena nutrición espiritual a los grupos de cristianos que se estaban levantando en Europa. Veo una relación entre el amor de Dios, el Padre Celestial, por sus hijos amados, el especial tesoro que Dios tiene del tiempo del Antiguo Testamento, con la relación entre el apóstol Pablo y su hijo espiritual Timoteo. Veamos algunas palabras que el apóstol le dedica a su hijo espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Notemos cómo el pasar del tiempo no eliminó la importancia de la honra que los hijos le dan al Padre Celestial cuando viven piadosamente. La tarea de Timoteo era recordar y fortalecer el conocimiento, amor y servicio, obediencia a Dios, luchando contra todos los errores de la impiedad, entre doctrinas falsas, fábulas, genealogías interminables. El propósito era desarrollar la piedad en 3 áreas. Aquí están desarrolladas, aquí están dichas en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Y no quisiera extenderme mucho el día de hoy desarrollando cada uno de estos puntos, porque son básicamente claros. Queremos ser el especial tesoro de Dios, que Él nos tenga anotados en un libro. Mire usted, en estos tiempos de crisis y de pandemia, que nos tengan anotados en un libro de beneficiarios. Que alguien nos eche la mano, que no nos borren de una lista. Nos da una noche tranquila, ¿no es cierto? Dios tiene un libro tan grande en el cual cabemos todos. Tristemente, algunos de nosotros nos desesperamos y nos descarriamos
Y nosotros mismos provocamos la eliminación de nuestros nombres de ese libro. Porque se nos demanda estas 3 características. El Hijo amado, el especial tesoro, tiene un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Estas son las características de un hombre y de una mujer justos. El hijo que sirve a su padre, porque le ama, porque le conoce, número 1, no tiene prejuicios y le ha perdonado de toda deuda a su propio padre. Ya lo hemos desarrollado en algún momento cuando hablamos de la fe de Isaac, si ustedes se acuerdan de esto. Isaac, para soportar esa prueba de fe que Dios le puso a su padre Abraham, este hijo, para tener ese tipo de actitud, tuvo que haber perdonado a su padre. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cuáles son los prejuicios? Note y analice esta palabra compuesta. Juicios preconcebidos. Ni siquiera conocemos a alguien, pero por lo que hemos escuchado de los chismes, de información que quizás no es cierta, nos hacemos un juicio, nos hacemos una idea de alguien. Y hasta que le conocemos, entonces nunca falta el que dice: yo pensaba que tú eras, pero ahora que te conozco, sé que no eres tal y tal cosa. ¿Qué de Dios? Quizás tenemos ideas preconcebidas de Dios por lo que vemos en otros cristianos, por lo mucho que se dice, un 80% cierto, pero que actúe mal la iglesia y actúe mal los líderes cristianos no significa que Dios actúe mal. Simple y sencillamente es gente engañadora, como fue la tarea de Timoteo: ayudar a la comunidad cristiana a no desviarse de las falsas doctrinas, de las fábulas, de las genealogías, etc. Usted ha escuchado malos testimonios y ejemplos de cristianos, muy bien, pero ¿por qué le lleva la mala actitud de los hijos a pensar mal del padre, cuando el padre no es así? Usted quiere ser un especial tesoro para Dios, necesita limpiar su corazón. Deje de tener un prejuicio contra Dios y perdónele a Dios. Perdone a Dios, increíblemente. Tenemos que perdonar a Dios en nuestra vida de lo que nosotros pensamos que Él nos ha hecho mal a nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, decía David, el rey David, en el tiempo de más oscuridad en su reino, en su reinado, pues había pecado. Dejó que la impiedad creciera en su vida. Y el Salmo 51, usted léalo, y léalo sintiendo lo que David sentía, una vergüenza muy grande, un arrepentimiento de haber sido descubierto en su pecado. Corazón limpio. El hijo que sirve a su padre porque le ama, porque le conoce, no le ha hecho mal a sus espaldas y se ha retractado de toda obra perversa en su contra. El simple hecho de pensar que no tenemos por qué servir a Dios de ninguna manera es hacerle mal a Él, ¿verdad? ¿Cómo se le puede hacer mal en las espaldas a Dios si siempre lo ve todo? Pues pareciera que nosotros vivimos como si creyéramos que Dios no nos ve, porque actuamos mal, pecamos de muchas maneras. Actuamos de formas perversas, incluso con nuestros más allegados. ¿Tienes una buena conciencia? Es importante una buena conciencia. ¿Estás listo para presentarte frente a tus enemigos
y decir yo no tengo de nada de qué avergonzarme. O quizás sí, porque el propósito de este día, de esta semana, es que regresemos a nuestro Padre y oremos para confesar nuestros pecados. Número 3. El hijo que sirve a su padre porque le ama, porque le conoce, camina en plena confianza de sus enseñanzas, sin dudar de su amor y de su poder. Una fe no fingida. Y aquí viene la pregunta: ¿qué hacemos nosotros en nuestras reuniones cristianas, no? Hemos aprendido a cantar, hemos aprendido la rutina, pero realmente es la expresión de una fe viva, de una fe fructífera, o estamos fingiendo algo. Hemos aprendido algo y lo estamos haciendo de forma mecánica. Como les digo, la invitación de esta semana es a disfrutar de ser parte del libro de Dios, siendo su especial tesoro. Y su especial tesoro son los hijos que le sirven, los hijos que le aman. Nadie le puede amar ni servir a Dios sin tener un corazón limpio, una conciencia, una buena conciencia y una fe no fingida. Es muy probable que nuestras necesidades inmediatas y la presión de este sistema chatarra en el que vivimos nos esté empujando a la impiedad, renunciando a nuestro servicio, amor y conocimiento a Dios. Hoy más que nunca nuestro corazón limpio, nuestra buena conciencia y la fe no fingida hacia Dios nos ayudará a superar este desierto por el que tenemos que caminar para llegar a la tierra prometida. El 2020 se ha constituido en un desierto. Los que se queden dando vueltas en el desierto tendrán mucha pérdida, pero aquellos que caminen con fe hacia la tierra prometida que Dios tiene, tendrán victoria. Para eso necesitamos un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida ante Dios. Reconociendo ante Él nuestras deficiencias, nuestras dudas, las heridas que hemos tenido de parte de otros cristianos, etc. Recordemos que la felicidad verdadera, entre otras cosas, significa vivir libres de heridas, complejos y malos hábitos. Este es un proceso de vida, pero debemos de actuar y de caminar. Liberarnos de lo que otros han provocado en nosotros para detenernos. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a el mensaje del enemigo con respecto al 2020, que tiene que ser un año de crisis, de escasez y de sufrimiento. No es que cerremos nuestros ojos a la realidad, es que podemos ser el especial tesoro de Dios y recibir sus bendiciones en este tiempo difícil. Pero necesitamos nosotros desarrollar un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y así comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros en tiempos de paz como en tiempos de guerra, como los que podemos estar viviendo ahora. Amados, este es el desafío para nosotros esta semana. Que podamos ser ese especial tesoro. Que podamos lograr vencer la impiedad que ahora nos carcome. El estar viendo a los injustos, a los malvados, en su aparente prosperidad, saliéndose con la suya, y cómo los hijos de Dios, actuando de forma correcta, no vemos un resultado inmediato de lo que necesitamos o lo que quisiéramos. La ley de la siembra y la cosecha. Se siembra
Se prepara la tierra, se siembra, se cuida la planta hasta obtener cosecha. La promesa es que la cosecha será abundante en la medida en que cuidemos lo que hemos sembrado y ese proceso de crecimiento. Mis amados hermanos, ¿por qué no pedimos hoy un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida? Cierra tus ojos en este momento y meditemos. Padre Celestial, queremos tener un corazón limpio, Señor. Tú has dicho que para entrar al reino de los cielos debemos de ser como niños. Y una característica de los niños es que tienen un corazón limpio, no tienen prejuicios, pues confían en lo que los adultos les dicen. Confían en la enseñanza de aquellos que se supone que saben más. Tienen un corazón limpio, tienen inocencia y pureza. Nosotros queremos nuevamente tener pureza en nuestro corazón. Dejar de creer y de poner atención a la impiedad y sus muchos embajadores. Volver a tu palabra, Señor. Meditar en tus palabras. Pedir que tu Santo Espíritu descienda a nosotros y nos hable. Queremos tener una buena conciencia, Señor, de nuestros actos, de la forma en que actuamos. Si hemos pensado, hemos dicho y hemos actuado de tal manera que nos avergüenza algo, permítenos, Señor, rectificar. Permítenos, Señor, restituir. En el nombre de Jesús, oh Dios, queremos ser libres de una conciencia intranquila, de una conciencia que nos persigue, que nos señala, que nos acusa. Porque es eso, Señor, lo que nos empuja al vicio y a muchos otros pecados más. Queremos, Señor, dormir en las noches con tu paz y con tu tranquilidad, sabiendo que no le debemos a nadie nada, que no hemos ofendido a nadie, que hemos perdonado, que no hay amargura en nosotros. Oh, Señor, necesitamos una buena conciencia. Y queremos que nuestra fe no sea una rutina, no sea algo aprendido, algo sin sentido, que seamos cristianos de nombre, de herencia, pero sin tener una relación personal contigo. Hoy, Señor, queremos pedirte, danos esa fe viva, una fe creciente, una fe poderosa en ti. Gracias, Dios, porque tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Queridos amigos, trabajemos esta semana en ello. Sigamos meditando en estos versículos. www.somosrenuevo.org. Siempre estamos a la distancia conectados para apoyarles en lo que necesiten. Que Dios les bendiga esta semana.